you'll see the sweet pale maiden grow, and down the white grass hillside there run rivers made of stone. Junio de 1982. Veía su fin una de las más asombrosas estupideces político-militares de este fin de siglo. Con muchas heridas que aún hoy no han cerrado, los contendientes de una guerra absurda y estéril ponían su atención sobre otros objetivos. Argentina se aprestaba a enfrentar a Bélgica en la apertura del Campeonato de Fútbol de España. Inglaterra a vivir con toda intensidad el regocijo nacional provocado por el nacimiento del primogénito de los príncipes de Gales, Carlos y Diana. Tan lejos como antes y tan frías como siempre, retomaban sus rutinas, sus misterios e incorporaban una nueva leyenda escrita con demasiada sangre, las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas o Falklands son en realidad un archipiélago de casi 100 islas e islotes situado en el Atlántico Sur. Tienen una superficie de 12.170 kilómetros cuadrados, con una población de 2.000 habitantes y alrededor de 4.000 soldados británicos. La capital es llamada, por argentinos y británicos respectivamente, Puerto Argentino o Port Stanley. Actualmente la autoridad la ejerce, en nombre del Reino Unido, el gobernador William Fullerton. La economía de las islas se basa en la ganadería ovina, los hidrocarburos y la explotación del krill. Los habitantes hablan inglés y en su mayoría practican la religión anglicana. A nivel alimenticio, realmente es una zona de una enorme riqueza, hay una abundancia de krill, que es este alimento, se supone, del siglo XXI, y por otra parte, se supone, porque realmente los informes son secretos, que hay una enorme cantidad de petróleo, es decir, se está calculando realmente una reserva petrolífera muy significativa, y también se supone que hay una reserva de gas tremendamente significativa. Es decir, a esto le tenemos que sumar, por otra parte, la ubicación geográfica concreta. Es la entrada hacia una zona como es la Antártida, que realmente es uno de los grandes reservorios de la humanidad. Y no quiero traerle acá el problema ecológico, muy conocido por usted, pero realmente es una zona geopolíticamente estratégica por esta entrada a la Antártida y además por lo que es el Atlántico Sur como zona estratégica, le planteaba usted, de lo que es la distribución del petróleo aún en este periodo, en estos años que son posteriores, digamos, a la caída del muro de Berlín, con todo lo que esto significa, ¿no es cierto?, de la transformación, de la Guerra Fría y la aparición de un mundo que ya no es bipolar, sino que es un mundo en donde, bueno, reconocemos una estrategia de Occidente como lo más fundamental en la dirección de este mundo. El origen del antiguo litigio por la soberanía de las Malvinas o Falklands se remonta a su descubrimiento. Según Inglaterra, el descubridor fue el navegante y explorador británico John Davis, quien habría avistado las islas en 1592. Para los argentinos, en cambio, las islas fueron descubiertas por navegantes españoles en el año 1520. El otro punto básico del litigio radica en los llamados derechos de colonización. Inglaterra aduce que, desde 1690, momento en que los británicos fundaron Port Egmont en las Falklands, hay colonos de su bandera en las islas. Si bien Inglaterra devolvió las islas a España en 1767 a cambio de 24.000 libras esterlinas, ha mantenido su posición original sobre la soberanía. Argentina, por su parte,
considera que al haber independizado todos sus territorios de España en 1816, pasó desde entonces a tener soberanía también sobre las Islas Malvinas. Argentina en 1980. En la presidencia del gobierno de facto, el general Roberto Viola subrogaba a Jorge Rafael Videla. Se mantenía al frente de la economía Martínez de Hoz con un estricto plan que aguantó hasta enero de 1981, oportunidad en la que hubo que devaluar un 10%. Martínez de Hoz aguantó hasta marzo. Y en abril, otra devaluación, el dólar a 8.500 pesos y las tasas de interés trepando al 200%. Había que calmar a una población que se inquietaba más día a día. Y hubo un primer intento. La justicia argentina libera a Isabel Martínez de Perón. Pero no se logró el efecto esperado porque Isabelita a las 24 horas se embarcó rumbo a España. Sobre fines de 1981, con una inflación superior al 131%, la Junta Militar sustituye a Viola, de quien se dice padece una insuficiencia coronaria por Leopoldo Fortunato Galtieri, el que al asumir proclama: hay que salir cuanto antes de la dificultad económica. En febrero de 1982 resultaba imperioso crear un polo de atención que entusiasmara al pueblo entero y le hiciera apartar a la gente la mirada de las billeteras. Un gran acontecimiento deportivo. Ya lo habían hecho los colegas de Uruguay apenas un año atrás con la Copa de Oro y objetivos más o menos similares. Estaba planteado el contencioso con Chile por el canal de Beagle, pero Chile era el vecino, el tema del canal estaba en vías de solución, no daba para una guerra. Entonces aparece un editorial en el diario La Prensa que con su genialidad creativa le da una mano al desconcertado Galtieri. El editorial dice: el gobierno debería pensar en las Islas Malvinas, que son nuestras, y Gran Bretaña las ocupó por la fuerza hace 149 años. Y no habría que descartar medidas bélicas. Como veremos luego de la pausa, esa vez entre el dicho y el hecho no hubo ningún trecho. Para los argentinos, que tienen una idiosincrasia de rasgos muy definidos y un particular y acerado sentido del patriotismo, las Islas Malvinas han sido desde siempre un símbolo inculcado desde la más temprana edad de muchas generaciones. Deben ser muy pocos los argentinos que voluntariamente hayan decidido viajar, conocer o intentar afincarse en las Malvinas. Sin embargo, mental y emocionalmente, las islas del Atlántico Sur son una referencia constante e indeleble, un objetivo de poder, un común afán de reivindicación, algo que sienten y entienden los 30 millones de argentinos más allá de cualquier diferencia. Fíjense que el propio doctor Raúl Alfonsín, que fue una de las pocas y tímidas voces que opinaron en contra de ir a la guerra, al bautizar el signo monetario de su gobierno y seguro de adquirir con ello el apoyo y la simpatía del pueblo, le llamó Austral. No obstante, la historia registra que la presencia argentina en las Malvinas ha sido breve y pertenece al pasado. En el año 1820, poco después de su independencia, Argentina designó a Daniel Jewett como primer gobernador de las Islas Malvinas. En 1831, otro gobernador argentino de Malvinas, Luis Bernet, ordenó apresar 2 barcos de bandera norteamericana por pesca ilegal. Esto provocó la reacción de los Estados Unidos y el buque de guerra Lexington destruyó todas las casas e instalaciones
que los argentinos habían levantado en la capital de Malvinas, entonces conocida como Puerto Soledad. En 1833, la corbeta inglesa Clio desembarcó colonos británicos en las islas sin que la escasa guarnición argentina, que debió huir, pudiese evitarlo. Finalmente, a mediados de la década de 1940, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas reconoció implícitamente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Yo le comentaba a usted que a nosotros nos criaron con dos grandes hitos. Uno de ellos era que las Malvinas son argentinas. Nuestros mapas, nuestros pizarrones, tienen esto que se denomina la plataforma epicontinental que contiene a las Islas Malvinas. Nuestro mapa tiene las Islas Malvinas y el sector de la Antártida que a nosotros nos corresponde, que los argentinos reivindicamos. Y por otra parte se nos había educado con que la bandera triunfal de los argentinos nunca había sido arrastrado detrás de un carro del enemigo. Bueno, este mito con el cual mi generación, las generaciones anteriores y las generaciones posteriores fuimos educados, es un mito que se rompe. Nuestra bandera es derrotada por los ingleses, ignominiosamente derrotada, pero además con una doble responsabilidad. Una responsabilidad de tipo política y una responsabilidad de tipo militar. Es una herida muy fuerte, muy dura para los argentinos y no en balde usted lo está recordando en este programa. La Argentina de 1982 era una Argentina un poco diferente a aquella en la que nos educaron con aquellos mitos, ¿no? El tema social era fuerte, era pesado, gobierno de facto, derrocamientos sucesivos, una inestabilidad política muy grande. Y ahí aparece la decisión y la aceptación. La decisión de atacarlas, de tomar las Malvinas, y la aceptación por parte del pueblo en una reacción emocional muy masiva. Claro. Yo, si usted me permite, intentaría explicar cuál era la situación de la Argentina en 1982. Tenía un proceso de hiperinflación, ha sido una de las grandes tragedias de la historia de ese país, los procesos de hiperinflación. Tenía además las primeras manifestaciones masivas en la calle contra la dictadura, es decir, esta dictadura iniciada en 1976, que había sido sangrienta, que había sido brutal, pero que había logrado inculcar en los argentinos el temor. Sin embargo, en 1982 había comenzado 80, 81, 82, había comenzado a derretirse, le diría a usted, ese profundo temor que los argentinos habíamos sentido por nuestras vidas en lo concreto. Y habían empezado las primeras manifestaciones que se fueron cada vez agrandando más, siendo más masivas. Fíjese usted que días antes del 2 de abril de 1982, había habido una manifestación obrera masiva en Mendoza en donde había habido muertos. Es decir, las consignas del movimiento obrero, en este momento la CGT, dirigida por Saúl Ubaldini. Una CGT fuerte en ese momento. Una CGT fuerte, importante, tenía como consigna pan, paz y libertad. ¿Cuál es la opción, cuál es la posibilidad de un régimen que está en decadencia, que se está deteriorando en lo económico, que no tiene credibilidad política, que además de eso no tiene no solamente ninguna legitimación internacional, sino que es un régimen profundamente censurado a nivel internacional? Es decir, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es esta guerra loca, este intento de aglutinamiento, esta exacerbación de los sentimientos nacionales, de un nacionalismo que es un tema, el nacionalismo de los argentinos, que es un tema que en otro momento vamos a discutir,
pero que realmente lo que está indicando es una profunda agudización de los conflictos a nivel del gobierno militar. ¿Cuál es la opción entonces? Una opción que voy a calificarla, y la califico como loca. Realmente es una opción loca la que se plantean los militares, loca e irresponsable. Mientras el mundo contemplaba azorado aquello que parecía ficción, los argentinos se pusieron las vinchas, sacaron los bombos y banderas, empapelaron el país y ocuparon las plazas para despedir a los chicos que iban a exponer su pellejito imberbe a las Malvinas, a los que convencieron de que iban a agrandar la patria y despidieron como héroes. Eran los que estaban haciendo su servicio militar, que hasta ese momento seguía siendo obligatorio. La colimba, como se la conoce popularmente. ¿Saben lo que quiere decir colimba? Correr, limpiar, barrer. Y con esa instrucción los mandaron a la guerra. La Junta Militar Argentina, presidida por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, anunció por televisión la recuperación de las Islas Malvinas. El desembarco de las tropas argentinas se había producido unas horas antes, el 2 de abril de 1982. Hablo en este crucial momento histórico a todos los habitantes de nuestro suelo para transmitirles los fundamentos que avalan una resolución plenamente asumida por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que interpretaron así el profundo sentir del pueblo argentino. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Esta decisión obedeció a la necesidad de poner término a la interminable sucesión de evasivas y dilaciones instrumentadas por Gran Bretaña para perpetuar su dominio sobre las islas y su zona de influencia. Estamos esperando las noticias militares. Diplomáticamente, la primera fase se cumplió dentro de lo previsto. No ha ocurrido ningún hecho que nos hubiera sorprendido. ¿Usted nos puede relatar, perdóneme que lo interrumpa, señor canciller, cuál es esa primera fase diplomática? La primera fase diplomática fue mantenerse firme frente a la pretensión británica de desalojar a los argentinos de la isla de Georgia. ¿Ha habido algún tipo de respuesta británica, señor canciller? No hay ninguna respuesta británica. Creo que ahora habla el señor Luz por televisión. ¿Usted tiene previsto, señor canciller, alguna reunión con el embajador inglés? No tengo prevista ninguna reunión. Ahora tenemos que prever, planificar y ejecutar la acción en Naciones Unidas y luego en la negociación directa con Gran Bretaña para liquidar el traspaso de las islas a la Argentina. Ante la invasión, señor canciller, si es que podemos emplear ese término. De ninguna manera emplearía ese término. ¿Cuál sería el término? Yo diría la recuperación de la irredenta tierra argentina por los argentinos. Correcto. ¿Cómo definiría entonces usted la situación actual? La situación actual militar no la conozco totalmente, estoy esperando las últimas noticias, creo que es positiva. A partir de este momento en Naciones Unidas debemos explicar qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cuáles han sido las razones históricas, las razones morales, las razones políticas y las razones jurídicas que nos han llevado a ello.
nuestro Señor y la patria ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador militar del territorio de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, para el que habéis sido designados, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados, el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria con los demás. Yo tenía 18 años recién cumplidos y tenía un mes de servicio militar cuando toman las islas. Y bueno, es un poco, ahí empieza la historia, ¿no? Las condiciones climáticas, la incertidumbre y todo eso van desgastando, ¿no? Pero además había una visión un poco irreal de lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, sí, desde un principio, como pensábamos todos, no iba a pasar nada, que no iban a enviar las tropas y que era muy lejos y que primero se agotarían las vías diplomáticas y se llegaría a un acuerdo, pero después, al ver que el Reino Unido no se lo tomaba como algo liviano, entendimos que la cosa era mucho más en serio y bueno, por lo tanto, todo lo que era los entrenamientos y la espera por la flota era algo muy fuerte, ¿no? Muy serio. Una de las interpretaciones posibles de esta cosa loca de los militares, sigo calificándola, es que realmente no tienen la intención de una guerra prolongada, es decir, de una guerra que podía transformarse en lo que efectivamente fue una conflagración, sino estaban manejando algo así como touch and go, voy, toco y vuelvo, que es un juego militar, es decir, ir, ocupar, hacer el acto militar de ocupación y regresarse. Sin embargo, una de las interpretaciones posibles de la continuación de esta guerra es que de pronto Galtieri se emociona, se transfigura al ver una Plaza de Mayo llena, y esto tiene que ver con algo que me voy a permitir hacer una digresión. No hay militar o político argentino que desde Hipólito Yrigoyen no sueñe con una Plaza de Mayo llena. Es decir, ¿qué era lo que efectivamente había logrado Galtieri con este acto? Es decir, había logrado ser ovacionado por un pueblo que lo estaba acusando el día anterior de criminal. Y entonces hay un cambio en la estrategia, es decir, ya no voy, golpeo y vuelvo y hago como paso político lo que sería la utilización de las Naciones Unidas como el lugar donde voy a ir a disputar las Islas Malvinas. No, me quedo y hago de esto una guerra en la cual voy a tener al pueblo detrás mío. La reacción del gobierno inglés fue inmediata y drástica. Recuperar militarmente las islas a cualquier precio. Para ello, la primera ministra, Margaret Thatcher, envió al Atlántico Sur una poderosa y muy profesional fuerza militar. Sin embargo, la preocupación de los argentinos parecía ser todavía muy relativa. Y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina. Galtieri pensó en algún momento que Estados Unidos lo iba a apoyar. Sí. Galtieri había sido agregado militar en Estados Unidos, había establecido relaciones de amistad, para llamarlas de alguna manera, con lo que era el grupo de élite del ejército norteamericano, y él
supuso en otra mala evaluación, esto parece como una larga lista de malas evaluaciones, en una muy mala evaluación que el Estado Mayor norteamericano lo iba a apoyar y que consecuentemente ante el pedido de este Estado Mayor, Reagan, el presidente Reagan, iba a apoyar a Argentina. Bueno, si uno hace un pequeño raconto de lo que es la relación Margaret Thatcher-Ronald Reagan, que a alguien se le hubiera ocurrido que en algún momento el presidente norteamericano podía apoyar a un general amigo de su Estado Mayor, es realmente otra de las insensateces que queremos, si realmente es un absurdo. Hacía 6 años, desde el golpe que en 1976 derrocó a Isabel Perón, que gobernaban los militares, obviamente por la fuerza. Durante ese lapso, el único episodio netamente militar en el que se tenía que jugar la formación profesional específica fue el conflicto del Atlántico Sur. Y no les pudo salir peor. No por el hecho de haber perdido la guerra, que en definitiva es una de las dos consecuencias posibles. Lo desastroso fue el papelón que hicieron. El próximo 14 de este mes, precisamente, se cumplirán 14 años de aquel día en el que el general Menéndez, que había comandado las fuerzas argentinas, se rindió ante las británicas. 9 meses más tarde, en marzo del 83, el propio Menéndez anunciaba que su país había sufrido más de 1.200 bajas. Los bandos reales, por su parte, habían perdido 200 hombres. Pero no todos los saldos de la guerra son cuantificables en bajas. Entre los jóvenes argentinos hubo, y en muchos casos subsisten, secuelas más dramáticas que la propia muerte. La fuerza militar enviada por Inglaterra a las Malvinas incluyó un portaaviones, algunas de las más modernas unidades navales rápidas que estaban disponibles y varios submarinos nucleares. La fuerza de la Marina Real, denominada en estas circunstancias Tox Force, salió de Londres en abril de 1982. What's the score on the three on deck, their serviceability, these three sea hands? La Guerra del Atlántico Sur, o Guerra de las Malvinas, duró 45 días. La superioridad militar inglesa, con el apoyo de Estados Unidos, terminó rápidamente con la desordenada y poco profesional resistencia argentina. El hecho más conmovedor de esta breve y trágica guerra fue sin dudas el hundimiento del crucero argentino General Belgrano.
es la actitud de sus hombres? Maravillosa. Maravillosa por el orden, maravillosa por la disciplina, maravillosa por el seguimiento de sus superiores. Nos han pasado un dato, capitán de navío, y nosotros queremos corroborarlo con usted. ¿Es verdad que disciplinadamente formaron, arriaron el pabellón patrio y después recién abandonaron el navío hundido? Desmienta terminantemente esa versión. El pabellón argentino está durmiendo a 4.000 metros de profundidad en el mástil del crucero General Belgrano. Durante las primeras semanas de la guerra, Argentina mantuvo una aparente paridad debido a la heroica acción de sus aviadores, quienes causaron frecuentes e importantes daños a las unidades de la flota británica. Pero la presión militar de los ingleses logró superar también esa contingencia y rápidamente el cerco se estrechó sobre las islas y en particular sobre Puerto Argentino. ¿Había miedo? Desde ya, sí. Yo creo que ninguno de nosotros no puede haber tenido miedo. Digo, en muchos momentos fue lo que de alguna forma te lleva ¿no? a no hacer locuras de televisión y esas cosas, ¿no? Digo, el miedo es algo que siempre existe. Tú llegaste 4 días antes de la rendición y llegaste pensando que se podía hacer algo todavía. Bueno, sí, obviamente que sí, porque, como decíamos, los medios informativos que manejábamos nosotros eran totalmente manejados por el gobierno militar. Entonces, no parábamos de escuchar en la radio que estábamos ganando, que le infringíamos daños a nivel de la flota, hundimiento del Sir Tristan, Sir Galahad, todo ese tipo de cosas que, claro, nosotros decíamos, pero yo tengo que estar, voy a volver con el pecho lleno de medallas y vamos a ganar y yo tengo que estar. Pero fue distinto, ¿no? El 15 de junio de 1982, las tropas argentinas se rindieron a los ingleses y 2 días después, tras una guerra que dejó más de 1000 muertos, Galtieri renunció a todos sus poderes e investiduras. Puerto Argentino no será el último jalón de la empresa nacional que comenzamos en 1833 y continuamos el pasado 2 de abril.
mi caso particular, en esos 4 días, obviamente no sufrí lo que sufrieron compañeros míos en 2 o 3 meses estando allá, y quizás de alguna forma se me hace a mí un poco más fácil, pero sé de compañeros que siguen arrastrando secuelas y todo ese tipo de cosas que hoy por hoy están muy vinculados a centros de excombatientes que los tienen que ayudar y mover para seguir para adelante, ¿no? El tema de los jóvenes es un tema profundamente doloroso y realmente la secuela de la guerra, yo le daba a usted una cifra, se habla de 200, hay 200 suicidios de jóvenes excombatientes de las Malvinas. Uno puede intentar buscar explicaciones. Bueno, se les prometió casi trabajo, se les prometió resarcirlos de esta durísima experiencia que fue la guerra. Se les prometieron tantas cosas que ninguna de ellas se cumplieron. Y podemos hablar del síndrome de la guerra, podemos hablar de muchísimas cosas, pero yo, al hablar de sentimientos, hablo de la profunda responsabilidad de los responsables de esta guerra. Y creo que hay cosas que no se deben perdonar. Yo sé que existe la ley del perdón, pero yo creo en la memoria, Luna, y creo que la memoria nos tiene que servir como para que nosotros pensemos en nuestras responsabilidades civiles y que pensemos de alguna manera en este proyecto democrático que queremos para nuestros países. Porque sí creo que hay cosas que no se perdonan. Creo que esta es una de ellas. En el territorio de las Islas Malvinas quedan todavía miles de minas sin desactivar desde hace 14 años. Las relaciones entre la Argentina y Gran Bretaña se han flexibilizado, aunque cada tanto surgen versiones de desavenencias. En estos últimos meses, precisamente, se ha hablado de cierta tensión entre Buenos Aires y Londres por la decisión del Reino Unido de cobrar una tarifa a buques argentinos por pescar en las Georgias del Sur. No obstante, ambos gobiernos relativizaron el episodio. El de Menem, que incluso planea un viaje a Londres para este año, ha optado por lo que se ha dado en llamar una política de seducción. La duda que subsiste es qué pasará en el futuro respecto a la reivindicación de la soberanía en el territorio austral. Yo le daría una explicación, en primer lugar, política. Es decir, el canciller Guido Di Tella tiene como fundamental decisión el recuperar las Malvinas. Es una de esas especies de promesas que se le ha hecho al presidente Menem en su aspiración de conformar, digamos, un universo argentino en donde haya respuestas a casi todas las cosas. Si usted me hace una pregunta y yo se la contesto a título personal, yo no creo en una respuesta de Inglaterra en el corto plazo, en una entrega de las Malvinas en el corto plazo. Creo que esta política de seducción, que es la política llevada a cabo por el canciller, que entre otras cosas le ha prometido a los habitantes de las Islas Malvinas, los kelpers, $1 millón por habitante. Quiero recordar, bueno, usted lo sabe tan bien como yo, que hay alrededor de 1.752 habitantes, quizás en este momento unos 2.000, luego de la instalación que ha hecho Inglaterra de las bases y ha ampliado esta población. Pero en lo concreto, la población que
que vive en las Malvinas. Vio cómo se escapan las palabras. Exacto, se escapan las palabras. Es una población a la cual se le ha llegado a prometer dinero, en concreto como para que abandone la isla. Yo creo que esto no va a concretarse, los habitantes se sienten más ingleses y cada vez Inglaterra y el gobierno ayuda para que así sea. Es decir, sintetizando, yo no veo una solución en el corto plazo. Creo que va a haber acuerdos sucesivos, estos acuerdos que nosotros conocemos, que además Inglaterra ha realizado con enorme mérito con otros países en este proceso de descolonización creciente que se da en el mundo, y quizás en un lapso de 20 o 30 años, acuerdos con respecto a lo que son las zonas libres de pescas y a lo mejor en un plazo que no considero de ninguna manera corto, las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Pero si usted me lo pregunta para el corto plazo, profesor, yo le diría que esto no es así. And you'll talk to them, will you, sir? Talk to them, but I'm not walking out. I'm not surrendering to the bloody arches, Patrick, certainly not. The House meets this Saturday to respond to a situation of great gravity. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands.
¡Vamos! Según los psicólogos sociales y los sociólogos, que son los que interpretan las conductas de las masas, el resultado adverso para la Argentina que tuvo el episodio del Atlántico Sur se revirtió en parte en México en 1986. De aquella guerra, la Argentina salió perdidosa y humillada. Sin embargo, interpretan los técnicos, la humillación fue saldada durante la disputa del partido semifinal del Campeonato Mundial, en el que Argentina venció a Inglaterra con un gol ilícito que vio todo el mundo y que su autor adjudicó a la mano de Dios. Esa es la secreta razón por la que los argentinos a Diego Armando Maradona le toleran y le perdonan todo. Diga lo que diga y haga lo que haga.